quiero que recordemos algunas cosas. Aclaro, antes de que empiece con todo esto, si quieren sacar sus piedras y aventarlas como es bíblico para mí, aguanten a que termine y después saquen sus piedritas, ¿sale? Porque va a estar un poquito fuerte lo que les voy a mencionar. Pero bueno, quiero recordar algunas cositas y me encantó esta imagen porque tiene el clásico listoncito de voy a recordar una cosa y el corazoncito. Ok, que esté en inglés esa cosa, bueno, no encontré uno en español. Me dio flojera editar. Pero quiero recordar una cosa, unas predicaciones que hemos estado viendo últimamente. Una de ellas fue la vaca morada. ¿Quién se acuerda de la vaca morada? ¿Se acuerdan? Es una predicación interesante. ¿Cuál era el punto principal de esa cosa? Que no juzguemos las cosas antes de... Porque yo les decía, ¿existen las vacas moradas? Y era la cosa, que si se apresuraban a decirle, yo nunca he visto una vida en la vida real. ¿Y esa qué es? Ah, pero es una foto, pero es una vaca morada. Y les daba 5 puntos con los que podíamos interpretar mejor la Biblia, ¿se acuerdan? Y les dejé una tarea, algunos le hicieron, algunos no, lo que les decía el pastor y bueno, ¿se acuerdan? Bueno, esa era la parte de la vaca morada, no apresurarnos a decir algo sin antes conocer el contexto, todas las cosas. ¿Existen las vacas moradas? Ya me respondieron, sí existen, ¿no? No necesariamente son reales, pero ¿de qué hay? Hay. Otra de las conferencias que vimos es la de limpiando la casa. ¿Por qué tiene ese loguito y por qué tiene esa fecha y todo? Bueno, pues esta es la portada del video de esa predicación, que la pueden ver en nuestro canal de YouTube, ya hay en video, acuérdense. Por eso ya tiene su portadita y todo lo de limpiando la casa. ¿Se acuerdan que nos hablaba nuestro pastor acerca de que debemos de hacer limpieza de nuestro interior? Tenemos que, Jesús tiene que encontrar una casa limpia. Si no, ¿cómo va a morar ahí? No puede morar ahí. Ahora, también Él puede entrar y limpiar, ayudarnos a limpiar esa casa, siempre y cuando nosotros le abramos la puerta. ¿Se acuerdan de esa predicación? Después de esa predicación vino otra más, que se llamaba El Tabernáculo Camino a Jesús, de nuestro hermano Víctor, ¿se acuerdan? Una analogía muy padre y me encantó porque alguien por ahí me dijo, no le entendí nada a esa predicación, pero vi el video y le pude entender ahora sí. ¿Ya ven? No hay nada más de que, ay, ¿por qué promocionas tanto el video? Pues, ¿por qué creen? Porque hay veces que no la agarramos a la primera. Y créanme, a mí me ha pasado con muchas predicaciones. Afortunadamente las grabamos y afortunadamente tenemos cosas y la vuelvo a escuchar. Esas herramientas son muy útiles. ¿Por qué? Porque hay muchos que no agarramos a la primera. Entonces necesitamos oír y oír y oír otra vez. ¿Qué nos enseñaba? Que solamente hay un camino para llegar al Padre. ¿Quién es? En este caso nos daba el ejemplo con el tabernáculo, muy buen aplicado y hay muchísimas formas de aplicar el tabernáculo, pero básicamente para llegar a Dios, ¿cuál era el camino antes? Por medio del tabernáculo, ofreciendo sacrificios. Ya Dios dio un sacrificio que es Jesucristo, ya no necesitamos hacer más, pero sigue habiendo un solo camino. ¿Cuál es? Jesucristo. Y es la parte que nos enseñó nuestro hermano Víctor. Siguiente predicación que vimos. Desilusionamos a Dios. Y les decía que no había forma de que nosotros pudiéramos desilusionar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe lo que vamos a hacer. Y aún así, mandó a su Hijo a morir por nosotros. ¿Cómo vamos a desilusionar a alguien que sabe lo que malo que somos y hasta cosas peores que ni sabemos qué vamos a hacer? Pero aún así, Dios está con nosotros. No hay forma de que desilusionemos a Dios. ¿Por qué? Porque ella sabe lo que va a pasar. Y aún así, nos ama. Una cosa es que nos desilusionemos nosotros de alguien o de nosotros mismos, pero Dios nunca se va a desilusionar de nosotros. ¿Por qué? Porque no tiene máximas expectativas. ¿Se acuerdan? Y una de las predicaciones más recientes que nos la dio Noemí, de tu gracia es suficiente. ¿Necesitamos algo más que la gracia de Dios? Nos explicaba claramente, y es una palabra que decir gracia ya se nos hace tan común, y la repetimos como periquitos, pero muchas veces no entendemos que es lo único que necesitamos para que Dios nos pueda bendecir.
Un ejemplo claro fue Pablo, ¿no? Que decía que tenía un aguijón y que no se lo quitaba. Y que él no entendía por qué no se lo quitaba. Pero que él le decía a Dios, bástate de mi gracia. No se acuerdan, también la pueden repetir, aquí está la fecha, ahí está, y bueno, todo el rollo, ¿no? Una de las cosas, no de mis aguijones, porque yo tengo varios aguijones, es el de por qué no puedo dormir en las noches, porque tengo insomnio. Muchos me han recomendado un buen de cosas, no tienen ni idea de las cosas que me han recomendado. Una de las que me acuerdo y que me da mucha risa es que me dijeron, lee tu Biblia antes de dormirte. Y yo, pues, para que me aburra y me dé sueño. Y alguna vez lo hice, créanme, pero ¿qué creen? Que me picaba leyendo. Y ya no menos dormía, no, pues no me sirvió. Que tome un vaso con leche caliente, que tome agua, que no coma nada, que coma algo, que no... Me han dado de todas, ¿no? Que me pare, que luego me vuelva a sentar, que no lea redes sociales, que no tenga mi celular. Bueno, la única forma que he encontrado que me duermo más rápido es teniendo el celular aquí, hasta que casi se me cae. Imagínense, sí, soy un caso, o sea, no nada que ver, pero bueno, vimos lo de su gracia es suficiente, ¿no? Y la pasada, que era de el logos y el rema, ¿se acuerdan? Y esta puede ser una muy complicada forma de entenderla, porque estas dos palabritas a veces nos hacen bolas. Les doy un tip cómo yo aprendí esas dos palabritas y lo puse en la imagen. Dicen, el logos es la semillita y el rema es el árbol. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Todo el potencial está en logos, en la palabra. Todo está ahí, capsulado. Pero únicamente lo vamos a hacer rema, se lo vamos a hacer vívido cuando se convierte en árbol. Pero ¿qué tiene que pasar la semillita? Tiene que morir para que nazca un árbol. Así como alguien me lo explicó y así lo entendí, esta parte del logos y el rema. El logos es la semilla y el rema es el arbolito. Le resumí la prédica en una cosa. Bueno, hay muchas más cosas. Vean el video porque la verdad van a encontrar cosas muy, muy interesantes. Y bueno, ya vimos toda esta recapitulación. ¿Por qué se las doy? Porque el tema que les voy a tratar el día de hoy viene muy acorde. Y les voy a ser bien sinceros. Yo les he comentado siempre cómo Dios me da la palabra que voy a dar. Y yo la tenía desde hace mucho, pero algo dentro de mí no quería darla. Y no quería, digo, pero ya tengo este tema. Además leí 2 predicaciones que ya había hecho antes y que tampoco he podido dar. Digo, ahora sí la voy a dar, Dios, dame chance. Y Dios calladito, no me decía nada. Ya estaba hasta harto. Y sinceramente, ayer a las 12 de la noche, yo no sabía que iba a predicar hoy. Bueno, sí sabía, pero me hacía loco. Y a las 3 de la mañana, sí, no dormí casi nada en la noche, porque me dormí a la 1 y me despertó Dios a las 3. Bueno, realmente fui al baño, pero ya no me dejó dormir. Me dijo, ¿vas a predicar lo que te dije, sí o no? Y aquí estoy. El título sí tiene mucho sensacionalismo, sí lo hice intencional con todo el afán de que ustedes se escandalicen desde este momento. No lo voy a cambiar, a menos que el pastor me diga, claro está, para que salga en el video, pero el título de la predicación de hoy es Las mentiras de Dios. Y ayer que se las dije a unos amigos, casi me apedrean ahí, me dicen, es una herejía. Y sí, es una herejía, las mentiras de Dios. Pero les dije, aguanten sus piedras, aguanten no se rasguen las vestiduras todavía, no, aguanten. Y me encantó esta imagen porque cuando busqué algo de mentira y me salió esta imagen dije, wow, ¿por qué? Porque esto tendría que ser circular la sombra, ¿verdad? Pero cuando es una mentira se distorsiona. Y esto se queda aparte. Y es precisamente lo que quiero mostrarles. Y porque esta imagen va a tener muchísima trascendencia al final de mi predicación. ¿Ok? Vamos a ver las mentiras de Dios. Y ahorita ya estarán pensando, es que Dios no miente, es que Dios no miente, es que no miente. Y yo les digo, ¿están seguros?
Yo tuve que ponerme a investigar, aunque ustedes no lo crean, mucho acerca de las mentiras y de qué dicen las mentiras de Dios. Y no tienen ni idea de la cantidad de información que hay sobre las mentiras de Dios. Ustedes dirán, ¿qué? Sí, hay muchísimos. Hay videos de 2 horas, hay videos de 15 minutos, hay escritos de páginas y páginas y páginas más. Hay un libro que habla sobre las mentiras de Dios. Un libro. No vi cuántas hojas tenía, pero sí tenía, veía choncho. Y que ustedes no lo crean, es uno de los temas más hablados dentro de la gente que no cree en Dios. Más básicamente hablan de las mentiras de la Biblia. Pero si están hablando de las mentiras de la Biblia, ¿a quién están haciendo mentiroso? A Dios. Ojo, sí, no, Dios no miente. No, ya no tengo que decir más. No, o sea, no crean que es algo así, pero no saben cuánto. Pero ¿saben quién es el mayor defensor de decir que Dios es un mentiroso? ¿No saben? Nosotros, los cristianos. Entonces dirán, ¿qué? No, pero como yo no. Nosotros somos los que más apoyamos la idea de que Dios es un mentiroso. Espérenme tantito, les dije, aguántenme, ahorita iba. ¿Sale? Y normalmente cuando decimos una mentira, ¿qué hacemos? Hacemos esta seña, ¿verdad? De que no, yo me voy a portar bien y por acá tengo mis dedos cruzados. Estamos en el clásico de hacer eso. Y existen muchas cosas que podría catalogar como mentira y del cristianismo. Yo sé que ya saben que los voy a hacer reflexionar sobre esa frase. Que realmente Dios no es un mentiroso. Y sí, no, Dios no miente. No miente, Dios no es un mentiroso. Entonces, ¿por qué estás diciendo que los cristianos, la gente que cree en Dios, apoya esa mentira? Ahorita ya voy por allá y seguramente muchos ya están volándose por allá. Pero quiero hablarles de esas mentiras que Dios dice y les voy a decir por qué nosotros estamos favoreciendo eso. Una de aquellas mentiras, y les voy a decir algunos puntos rápidos, podría decirles miles, pero vamos a basarnos en algunos cuantos. Una de esas mentiras es que Dios está peleado con la prosperidad. ¿Cuántos han oído eso? De mucha gente. ¿Y por qué mucha gente lo pone así? ¿Por qué puse esta imagen? Porque acá está muy bonito y ya está muy feo. Y muchos se apoyan en la famosa frase que dicen por ahí de hay que sufrir por el evangelio. Y sufrir pues no tiene que ver con prosperidad, porque cuando estás próspero, cuando estás sufriendo. Al contrario, la estás pasando todo dar. ¿Cómo vas a sufrir? En tu mansión, lleno de dinero, y que puedas salir y comprar lo que se te antoje, y que tienes el refrigerador lleno, y que no estás preguntando si vas a pagar la renta o no. ¿Cómo vas a sufrir? Y muchos dicen, estoy sufriendo por el evangelio. Y así como que, ¿realmente estás sufriendo por el evangelio? ¿O estás sufriendo porque eres un mal administrador? Estás sufriendo porque no te quieres ir a trabajar. Estás sufriendo porque no aguantaste a un jefe que te esté ahí muele y muele y muele. Estás sufriendo porque no quisiste estudiar y no quisiste tener una carrera que te estaban dando tus papás. ¿Y le sigo? No estás sufriendo por el evangelio. Estamos sufriendo porque somos unos flojos. Muchas veces, no estoy generalizando. ¿Me explico? Y hasta de burla algunos la toman de que estoy en la playita, foto y estoy sufriendo por el evangelio. ¿Sí me explico? Pero hay muchas veces que sí nos escudamos en eso. Otra, en la famosa cita que Jesús dijo, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el cielo. Entonces, ser rico es malo. Ya alguna vez les prediqué de eso y a qué se refería esa frase. Pero muchos tomamos eso como excusa de decirle, es que yo las riquezas no porque pues ahí dice, ¿no? Que es más difícil y yo no quiero que el dinero, no, o sea, espérame tantito. Estamos generalizando entonces y estamos defendiendo esta mentira. Que Dios está peleado con la prosperidad. Yo en ningún momento en toda la Biblia he encontrado una vez que Dios diga que está peleado en que seamos bendecidos. O que seamos prósperos. Algunos de ustedes sí, porque a lo mejor estoy equivocado y no he leído bien la Biblia. No, ¿verdad?
Al contrario, en todos lados dice que nos va a bendecir, que nos va a bendecir. Entonces, ¿Dios es un mentiroso? Ay, entonces, ¿por qué yo no tengo dinero? Entonces, ¿por qué no tengo un buen trabajo? Les repito todas las que les dije al principio. ¿Ya vimos? Muchas veces llegamos a confundir esto. Y ese es el problema que tenía yo con decirle, ¿cómo les explico esto? ¿Por qué? Porque muchas veces no somos capaces de interpretar o de dar a conocer bien lo que Dios nos está trabajando en nuestra vida. ¿Por qué? Alguna vez a mí me preguntaron, oye Sam, estás predicando mucho acerca de que el dinero ha sido un problema para ti y que ahorita estás pasando por escasez. Entonces, ¿Dios tiene que pasarnos por eso? No, le digo, ese es en mi caso. Pero ¿cómo les explico esta parte? ¿Por qué? Muchos tenemos dioses. Ay, ¿cómo? No, muchos tenemos dioses. Para unos es el dinero. Para mí, un dios que me costó y me sigue costando mucho trabajo quitarme es el dinero. Ay, pero ¿cómo puedes estar acá predicando eso? Pues sí, ¿por qué? Porque me cuesta. Y me va a costar seguramente mucho tiempo. Y no quiero decir que Dios me tenga ahí atorado con el dinero por esa parte. No, es una de las razones. Pero otras es ¿por qué? Porque no fui buen administrador cuando tuve abundancia. Así de sencillo. Porque no supe administrar mi dinero y porque X, Y, Z. Muchas razones. No toda la culpa, o no, ninguna culpa es de Dios. La mayor de las culpas, el 99.99% es mi culpa. Y el otro 0.01% es una lección que está Dios aprovechando por mi errorzote. ¿Me explico? Pero esa es la parte que a veces no vemos y nos enfocamos más en decir, es por esto, porque estoy sufriendo por el evangelio, estoy sufriendo porque Dios me está poniendo esa carga. ¿Sí me explico? Entonces estamos haciendo a Dios mentiroso porque dice que nos quiere bendecir, nos quiere prosperar, nos quiere dar en abundancia, ¿cierto? Cuando es así, sin embargo, ¿quién tiene la culpa? Entonces, ¿quién es el mentiroso ahí? ¿Me explico? Y otro donde nos excusamos mucho es en el de sé vivir en la escasez y sé gozarme en la riqueza. El apóstol Pablo lo decía, y si el apóstol Pablo sufría, yo también estoy sufriendo en el evangelio. No. Y en parte, ¿quién crees que tenía la mayor de las culpas por haber pasado eso? También Pablo tenía su culpa, no crean que no. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta desde el principio a quién estaba persiguiendo. Hasta que Jesús lo paró y dijo, hey, aguántame, ¿por qué me persigues? Tenía su culpa. Ah, pero entonces Dios no lo perdonó. Claro que lo perdonó, pero también había una consecuencia de lo que tenía que haber pasado. ¿La pasó? ¿La tuvo? También. ¿Tuvo que tomar una decisión también algún día? Sí. ¿Tuvo que trabajar? También. ¿No supo administrar su dinero? Pues no lo sé, pero seguramente también. Si hubiera tenido su guardadito, a lo mejor no le hubiera pasado tan mal. No lo sabemos. Pero yo lo que sí les puedo decir es de mi experiencia. La mayor parte de mis problemas financieros es problema mío. No porque Dios quiera de que ándale para que se le quite, para que aprenda. Y porque no he aprendido todavía al 100% a decir, Dios, aquí está todo. Todavía, tengo que pagar mañana esto. Y me entra la duda. Cuando debería decirme, tengo que pagar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer, Dios? Así de sencillo. Decirle, Dios, no lo voy a pagar, pues no me va a quitar el gozo. No lo voy a pagar y ya me voy a morir, no, va a pasar algo, no. Dios me va a ayudar con esto, sí. ¿Qué tengo que hacer? Mi parte, obviamente. No se va a arreglar mágicamente. ¿Que nos gustaría? ¿Y Dios lo puede hacer? Sí. ¿Nos va a ayudar eso? No. Porque, pues Dios lo va a arreglar. Una cosa es confiar en Dios y otra cosa es hacernos concha. ¿Me explico? Entonces, esta es una de tantas mentiras que hacemos a Dios mentiroso a veces. La siguiente. Yo sé que me van a odiar por la que sigue. Todo lo puedo en Cristo. Y ya se sabe, en Filipenses 4:13. ¿Esto es una mentira? Pues a veces parecería que sí. O que es una excusa.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quiénes están de acuerdo con esa palabra? Ya no iba a responder, ¿no? ¿Cuánto lo hacemos? ¿Realmente todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Sí. A ver, ¿cómo te estás contradiciendo, no? Todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Cualquier cosa. Nos dijo que cualquier cosa, hasta mover una montaña. Pero no todo lo debo de hacer. Todo lo puedo, sí, pero no todo lo debo de hacer. ¿Cómo está esto? Es simple. ¿Todos ustedes pueden desarmar un artefacto nuclear? ¿Tienen la capacidad para hacerlo? Sí. Lo pueden hacer, ¿no? Porque no han estudiado, no sabemos ni carajo cómo se hace una fusión nuclear. No, yo sí, porque lo estudié hace poco. Pero no lo sabemos ni cómo se hace. ¿Pero lo puedo hacer en Cristo? Sí, tengo la capacidad. ¿Lo debo de hacer? ¿Todos podemos llegar a ser presidentes de la República? ¿En Cristo? Más. Todo lo debemos de hacer. Imagínense las decisiones que tomaríamos si nos quejamos de alguien que lo está haciendo, que tiene años en ese menester. Imagínense uno que ni tiene idea. Ay, pero yo haría esto, sí, y ¿eso le beneficiaría al país? Seguramente no. ¿Cuántos años tienen muchos políticos y cuando llegan al poder no saben ni qué hacer? ¿Y cuántos que tienen poquito de carrera política hacen grandes cosas por su país? ¿Sí me explico? ¿Todos tenemos la capacidad? Sí. ¿Todo lo debemos de hacer? No. Ese es el problema. Que con este pretexto de que todo lo puedo, ahí voy a intentar hacer todo. Pero se nos está saltando una pequeña problema cuando pasa con esto. ¿Cuál? ¿Ya le preguntaste a Dios si lo debes de hacer? Sí, todo lo puedes hacer. Tienes la capacidad para hacer todo y más en el nombre de Cristo. Pero ya le preguntaste a tu jefe, a tu amo, a tu creador, si lo debes de hacer. Entonces no todo lo puedo. No todo lo debo. ¿Sí me explico? Ahora, bajo esta cita, bajo este pretexto, bajo esta mentira que nosotros nos hacemos, porque realmente no es una mentira de Dios, pero nosotros la hacemos mentira, es que muchos decimos y hacemos cosas que no deberíamos. Un ejemplo, y cuando lo oí con alguien me dio muchísima risa porque yo alguna vez lo pensé, no me pasó igual, pero me lo pensé, y lo sigo pensando en algunos casos. Esta persona decía, que a él cuando era pequeño le decían mucho esto, y que decía, es que no se puede. Y el clásico, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Ya lo vimos también en una predicación pasada. Y decía, que era su maestra de escuela dominical, le decía, mi sueño es ser una gran cantante. Dice, yo ahora conozco de música, pero antes no conocía. Si yo cuando le oía cantar dijo, no, ni aunque vuelvas a nacer, o sea, no, cantas feo, nunca lo vas a lograr hacer. Es que mi sueño es ser una gran cantante, pero es que no hay forma de. Ahora, ¿podría llegar a ser una gran cantante? ¿Tenía que ser qué? Tenía que estudiar, tenía que prepararse. Ya estaba muy grande para empezar a estudiar música. Si tienes una voz privilegiada, la tienes. Si no, no hay manera. Te puedes afinar. Y eso con muchos trabajos, pero no puedes llegar a ser una gran cantante. ¿Me explico? Pero, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En primer lugar, ya le preguntaste a Dios si es lo que vas a hacer. ¿Cuál va a ser tu beneficio con cantar? ¿A Dios le interesa cómo cantas? Y le puedo seguir y seguir y seguir y seguir. ¿Me explico? ¿Cuántas mentiras, cuántas cosas hemos hecho por que nos creemos esto de forma inadecuada? Si Dios te dice que vas a hacer algo, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo que a ti se te antoje. ¿Me explico? Entonces, ¿es una mentira de Dios? No. ¿Quién hace la mentira? ¿Quién es el principal promotor de esa mentira? Entonces, ¿todo lo pueden hacer? La aplicación, ¿no? Todos somos capaces de hacer cualquier cosa, claro, y eso nunca se les quite.
nunca. Pero Dios les dijo que lo hiciera. Aguas con eso. Recuerden, sí lo puedo hacer, pero no, hay muchas veces que no lo debo de hacer. ¿Ok? Otra. Híjole, y esta. Yo confieso que soy culpable de esta muchas veces. Si algo no me sale, no era la voluntad de Dios. Alguna vez me pasó, y muy seguido, más bien me pasa muy seguido esto, de que, ay, es que no se pudo hacer. Bueno, no era la voluntad de Dios. Es que no pasé el examen. No era la voluntad de Dios. ¿Ya estudiaste? ¿Te preparaste? Una de las cosas que me encanta, no me acuerdo quién lo dijo, ojalá se me fue la onda, pero bueno, alguien dijo una vez que siempre se va a hacer la voluntad de Dios, y cierto, pero hay veces que tú no haces que esa voluntad sea llevada a cabo. Me explico con un pequeño ejemplo muy sencillo. Cuando tú le pides a alguien que te abra, ¿de qué depende que tú pases adentro? De muchos factores, pero básicamente tú tienes que cruzar esa puerta. Si alguien te abre la puerta y te dice bienvenido y tú no das un paso, ¿vas a lograr llegar a tu objetivo? ¿Qué tienes que hacer? Caminar. ¿Lo esperas que te carguen? ¿Te pueden cargar y pasarte? Sí, pero ¿cuál es el objetivo? Que tú tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer algo. Si no lo haces, no lo vas a lograr. La voluntad de Dios está que tú seas prosperado, pero tienes que trabajar para hacerlo. ¡Ah! ¡Qué chiste! Sí, qué chiste. No, sí hay forma de hacerlo. ¿Pero qué tienes que hacer? A mí me da risa cada vez que ahora están muy famosos y algunos a lo mejor los conocen, algunos no. Gente, chavitos que se dedican a hacer videos para YouTube. Y tienen mucho dinero. Yo, revisando algunos videos para ver qué les ponías, vi uno de un youtuber que se llama Luisito Comunica. Esta persona tiene 25 millones de personas suscritos a su canal. YouTube a ciertas personas por cada cierto número de vistas de un video les paga $1 por vista. ¿Cuánto les pagan? Tienen que juntar 1000 vistas para que YouTube les pague $1. O sea, dicen, 1000 veces tienen que ver ese video para que les paguen $1. Sí, así. Y es la mejor paga que hay en YouTube. El video de esta persona que les digo había sido visto 1.500.000 veces. O sea, ¿cuánto acaba de ganar esa persona por ese video? ¿Cuánto dinero? De 1.500.000 vistas y les pagan $1 por cada 1000 vistas. ¿Cuánto es? ¿Mucho dinero? De 100.000 vistas son $100. ¿Cuánto dinero es? ¿No es todo? 2,000 pesos. De 100,000, pero estamos hablando de 1,5 millones. ¿Cuánto dinero está ganando? Hagan sus cuentas, pero es mucho dinero. Lo que muchas veces nosotros no ganamos ni en meses. Por hacer un video de 15 minutos. Ahora, dicen, ay, qué fácil, ¿y cómo le van a pagar haciendo? Esta persona tuvo que pasar casi 5 años en YouTube sin que nadie lo conociera, ganando centavos de dólar, que no sirven para nada. Tuvo que pasar horas editando un video. Noemí ya se enfrentó a hacer lo que es saber editar un video de 1 hora, se tardó 1 semana. Y no es un video tan complejo como los que ellos hacen. Tiene que invertir dinero en sus viajes, tiene que invertir dinero en una cámara, tiene que invertir dinero en la gente que le edita, tiene que invertir, ¿me explico? No nomás es ganarse el dinero así porque sí, es muchísimo trabajo. Y mucha de esa gente dice, ay, qué fácil es ganarse dinero. No saben todo el trabajo que hay detrás de un videíto en YouTube. Es muchísimo trabajo. Muchísimo. ¿Saben cuántas horas me tardo yo en que este video que están viendo se suba?
Es mucho tiempo, créanme. Y eso que no lo edito muy grande. ¿Me explico? Y muchísimas cosas. Así que este mito de que si no me sale no era la voluntad de Dios, muchas veces no es. Es de que simplemente no estoy haciendo lo suficiente. Y estamos contradiciendo otra de las verdades que dice ahí de que Dios está con nosotros y nos va a ayudar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no le suena? ¿Por qué no la aplicamos aquí? Muchas veces, efectivamente, si tú le dices a Dios, ayúdame, si es tu voluntad que no pase, que no pueda hacer esto, esa es una cosa muy diferente. ¿Por qué? Yo alguna vez apliqué para un trabajo que quería mucho. Y se me ocurrió la grandiosa idea de decirle a Dios, si no es tu voluntad, ciérrame las puertas. ¿Y quién creen que hizo Dios? ¿Y saben cuál fue la excusa de mi reclutador? Que estaba sobrecalificado. No, es que cómo te vamos a poner en ese puesto, pues te vas a aburrir y te vas a ir rápido. Y yo quería mucho ese trabajo. Y yo digo, no estoy sobrecalificado, al contrario, les va a ayudar muchísimo, pero bueno. Después me puse a pensar y dije, sí, Dios, yo sé que te oré. Y es muy diferente al de que alguna vez también apliqué para un trabajo que quería mucho y ¿qué creen? No. Y ahí sí me quise poner religioso y decir, es que no era la voluntad de Dios. Y no es cierto, te faltó estudiar esto y esto y esto, mijo. Y yo sí, nunca lo estudié. ¿Por qué? Porque no quise. Porque me dio flojera, lo que nos dio el pastor. Porque no me quise. Pues era machetearle. Si hubiera macheteado en el tiempo en que fui estudiante, hubiera conseguido ese trabajo así. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Una fue porque no fui flojo, no porque no era la voluntad de Dios. Seguramente Dios quería darme ese trabajo en aquel momento, pero ¿quién creen que no tuvo la culpa? ¿De quién fue la culpa? ¿De Dios? ¿Dios es un mentiroso? Sí, pues ¿cómo te ayudo, hijo? O sea, ya te puse los libros, te di el curso, nada más tenías que leerlo y estudiar. Y ya hubiera podido tener ese conocimiento. ¿Y qué creen? Me escudaba con esto, pero ya después me quedé calladito. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Hay que distinguir muy bien de esas partes. Pero muchas veces, ¿a quién hacemos mentiroso? ¿Y de quién es el problema? Otra, y esta seguramente algunos se la han hecho, aunque no digan que no. ¿Por qué a él sí y a mí no? El pasto del vecino es más verde, ¿no les ha pasado? Y esa foto me encantó porque le ve con unos ojos de envidia de... ¡ah! Más cuando Dios bendice a alguien más que según nosotros no se lo merece. Y voy a la misma del ejemplo del youtuber. No, es que como por hacer un videíto gana tanto dinero, ya les dije todo lo que tienen que hacer. Y lo que tuvieron que hacer. Y lo que tienen que sacrificar. No muchos estamos dispuestos a pagar eso. En el ejemplo de las plantitas, ¿qué tanto la cuidó? ¿Qué tanto estuvo al pendiente? O sea, tiene mucho que ver muchas cosas. No simplemente de que, ay, ¿por qué Dios sí bendice a esa persona y a mí no? No conocemos lo que hay de fondo, no conocemos todo el panorama. Entonces, miren, mejor calladitos, nos vemos más bonitos y no hacemos a Dios mentirosos. Ahora, siempre que en las bendiciones, por ahí les recomiendo que vean una predicación que se llama No es cine VIP de Andrés Speaker. Está muy bueno y habla sobre esto, sobre las bendiciones de los demás. Muchas veces queremos las bendiciones, pero queremos recibirlas ahí sentaditos y... ¿Por qué no me bendice Dios? ¿Por qué no me bendices? Ah, estás bendiciendo a ese que es pecador y todo. Sí, pero ese pecador trabaja, se levanta temprano, a veces tiene que sacrificar los fines de semana, no va al cine, tiene que... ¿Sí me explico? Tiene que hacer muchos sacrificios. No nomás se la pasa ahí sentadito orando y leyendo su Biblia. Y no es de que esté mal hacer eso, pero nada más hacemos eso. ¿Y cuándo te vas a mover? Si nosotros nos podemos analizar cada una de las bendiciones grandes que Dios hizo en los personajes bíblicos, vamos a ver que siempre había una acción antes de... A todo el mundo, ve con esta persona, haz esto y se te va a dar.
Tenía que pararse con fe, ir a ese lugar y tenía que hacerlo. Un ejemplo fue el de Elías. En esta predicación ponen ese ejemplo. A Elías, en un momento de escasez enorme en el pueblo de Israel, le dijo Dios a Elías: ve a tal lugar, fuera de tu pueblo, vete allá, vas a encontrar una viuda que te va a dar de comer y te va a dar alimento. Digo alimento y te va a dar de beber. En una época de sequía y de escasez. Y una viuda. O sea, gente que no podía ganar dinero. Entonces, ¿cómo carajos? Y Elías tuvo que pararse, caminar hasta allá y llegar. Y la viuda tuvo que tener fe para decirle: pues es que yo nomás estaba esperando a hacer esta torta con este puñito de harina y morirme. Y tuvo que tener fe, tuvo que agarrar y obedecer a Elías y decirle: te voy a dar el agua, que no había agua porque estaba en sequía, y tengo que agarrar y hacerte lo último que me queda, en vez de comérmelo yo y mi hijo, para morirnos, y ya, te la voy a dar a ti. ¿Y qué le dijo Elías? No se te va a acabar. ¿Ustedes le creerían? Pero tuvo que obedecer, tuvo que hacer algo. ¿Por qué a él sí y a mí no? Pues porque él a lo mejor sí obedeció. Y nosotros no. O estamos como los anteriores ejemplos, metiéndonos en cosas que no nos importa y cosas que no debemos de hacer, o no le hemos preguntado realmente a Dios cómo van a ser las cosas. Es que Dios dice que me va a prosperar, sí, pero ya le preguntaste qué es lo que tienes que hacer. Y hablando de esta predicación, esta frase las traje de ahí y me encantó. La gracia provee el milagro, la fe se mueve para recibirlo. La gracia es la invitación, fe es la respuesta. ¿Cómo está esto? A lo mejor parece un poco enredado, pero ahorita les los voy a explicar con un ejemplo que él mismo dio y me encantó. Y él decía: vamos a explicar la parte de la fe y vamos a explicar la parte de la gracia. ¿Cómo lo explicó? Fácil, dice: mi hijo cuando tiene hambre va y me pregunta: papá, tengo hambre. Y yo le digo: allá está la cocina, hay jamón, pan, puedes hacerte un sándwich. Entonces, pues, ¿dónde está la gracia y dónde está la fe? Bueno, la fe es creerle al papá que allá está el refri y que hay jamón y pan para hacérselo. La gracia es de que efectivamente hay un refri lleno, hay estufa para calentar el pancito, y hay gas que tuvo que el papá y la mamá trabajar para pagarle al gas y que el gas tenga ahí, que todo esté funcionando bien, para que lo abra directamente y esté prendida la estufa y pueda calentar su pancito, su sándwich, que ya se me volvió a antojar desde ese rato, ¿no? Esa es la gracia, y la fe es la que tiene que él ir y hacerse el sándwich, sabiendo que va a haber ahí los elementos para poderse hacer. Y la gracia es de que el hijo tuvo que trabajar para ganarse eso. Tuvo que trabajar para que hubiera gas en la casa. Esa es la gracia. Y la fe, la que tuvo que hacer él, decirle: yo le creo a mi papá, yo voy a ir al refri y lo voy a tomar. Pero si no tengo fe, ¿cómo carajo voy a recibir? ¿Me explico? Entonces, muchas veces la gracia de Dios no nos llega porque no tenemos fe. Tenemos el refri lleno, pero no queremos agarrar. Y, ¿cómo irme yo a comprar? No voy a caminar. Mejor tráemelo, ¿no? Eso no es fe. ¿Me explico? Un ejemplo clarísimo, y me encanta porque aquí está el que nos lo cuenta, de que ha ido al cajero, meter la tarjeta y sacar dinero, mágicamente lo pongo entre comillas, ¿no? Y muchos podríamos decir: a mí ¿por qué Dios no me hace lo mismo que al pastor de llegar con mi tarjeta? Y yo cuando he llegado con mi tarjeta dice: no, ni siquiera puedo sacar porque tengo 80 pesos y lo que te da el cajero son 100. Y ahí se quedan mis 80 pesitos. Y el pastor va y saca 500 pesos, lo que sea, no lo que necesite. ¿Por qué Dios no me bendice a mí? ¿Por qué a él sí y por qué a mí no? Ustedes saben todo lo que ha hecho este señor en la obra de Dios para que eso pase. Entonces es una cosa por obras. No, simplemente él ya entiende lo que es hacer eso y lo que es
vivir de esa manera, de esta manera. Cuando nosotros lo entendamos, vamos a poder, a lo mejor no hacer lo mismo, pero Dios nos va a bendecir de esa manera. Me encantaba porque en esta predicación este conferencista Andrés Speaker decía, muchas veces esperamos que las bendiciones de Dios nos caigan así del cielo. Dicen, y no es así, dice, y no quiero decir que a nosotros nos haya pasado así, de que de repente, ¿qué pasó? Fue mágico esto. Dice, sí, pero el 90, no me acuerdo del porcentaje, pero es similar. El 97% de las veces nosotros hemos tenido que caminar e ir por las cosas. Y el otro 3% nos han llegado así, mágicamente. ¿Me explico? Siempre hay que hacer algo. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿A ir y creer que el refri está lleno? ¿Me explico? A nosotros, gracias a Dios, dentro de esta época nos ha pasado eso, de que de la nada alguien llega y me dice, ten. Así como que cámara. De ver que el refri, oye, pues ya sacaste carne y sigue estando lleno esta cosa. Pero muchas veces también hemos tenido que decir, pues no vamos a ir al cine, no vamos a cenar quesadillas, no vamos ni a cenar porque no hay que cenar para poder comer mañana. Pero después decir de que, bueno, sería un trabajito, pero ¿sabes qué? Tienes que irte hasta tal lugar. Híjole, pues ni modo. Dios, gracias por tu provisión y a ir y hacer eso. ¿Me explico? Igual, muchas veces así va a ser. Este es un claro ejemplo. Entonces, ¿quién es mentiroso en esa parte? ¿Verdad que no sabemos? Otra, y esta también es clásica. Yo le hablo, pero Dios no me responde. Y a veces parecemos que es así Dios. Que tenemos el megáfono, le estamos gritando y nomás no nos hace caso. Ya les he platicado quién sabe cuántas veces de eso en mi caso. De que yo le decía a Dios, pues es que no me contestas, y yo no encontraba forma de decirme, pues de qué manera ya quieres que te hable. Me hablaba por aquí, por allá y por acullá y yo ni por aquí me pasaba. Y me encanta y se me olvidó meter esa imagen aquí, pero decía, querer recibir la palabra de Dios sin abrir la Biblia es como esperar recibir un mensaje en el celular y tenerlo apagado. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Si yo quiero que Dios me hable y no abro la Biblia, y menos, no voy a la iglesia, menos. O sea, no va a haber manera. Pero quiero que me reciba, pues igual, intenta recibir un mensaje con esto apagado. No se puede. Es por eso que muchas veces Dios no nos responde. ¿Por qué? Porque no buscamos esa respuesta. Muchos hemos tenido la fortuna de que Dios nos hable audiblemente y créanme, es una sensación... ¡Ay! Me enchina la piel de acordarme. Pero muchos no nos va a hablar también así siempre. La única persona que puede ni jactarse porque no lo hace, nunca lo hizo, de hablar Dios cara a cara fue Moisés. Y si vemos lo que pasó, la verdad dije, no, Dios, no me hables cara a cara, por favor, que está cañón. Él tuvo que dejar todo, tuvo que vivir sin nada toda su vida y tuvo que andar caminando con una bola de pecadores 40 años en un desierto que él no la debía ni la temía. Pero gracias a que pudo a Dios entender de esa manera, lo vio. Muchos ni siquiera escucharon las palabras de Dios. Muchos no lo conocieron físicamente. Y mire, y podemos hablar de muchísimos predicadores a lo largo de la historia, que no vienen en la Biblia, pero sabemos que han hecho cosas grandes, que en ningún momento oyeron la voz de Dios. Audiblemente, pero encontraban en la palabra de Dios, en predicaciones, en cosas del día a día, Dios respondiéndoles. Y muchas veces nos escudamos con esto de que es que no lo pido para mí, lo pido para otra persona. O sea, yo no pido para mí y veo que no me responde, estoy pidiendo por mis hijos y no me hace caso Dios. Sí, pero estás queriendo que se haga tu voluntad y no la de Dios. Y ahí, ¿quién estamos poniendo arriba de Dios? A nuestros intereses.
Ay, pero es que lo pido para mi mamá, lo mismo. Ay, es que lo pido para mi vecina, también. Estás pidiendo algo para tu beneficio, para el beneficio de alguien. Pero ¿ya pensaste en lo que Dios tiene planeado? No, ¿verdad? Entonces estamos sobre encima de Dios. Estamos pecando ya casi. Es una de las excusas. Otra, es que es para bendecir a los demás. El clásico, si tú me das dinero, Dios, pues yo te le voy a dar bendiciones a los demás. Primero, el diezmo a la iglesia. Y después, pues voy a bendecir a tal. Lo mismo, estás tú tratando de poner tus exigencias antes que las cosas y la voluntad de Dios. ¿Verdad que se ve muy mal ya todo eso? Y la que me encanta y la que, híjole, de que yo declaro y nada, yo declaro y nada. Pues declara lo que quieras, pero ¿y la voluntad de Dios? Entonces no tienes a un Dios todopoderoso, entonces no tienes a un Dios soberano, tienes a un Dios que hace lo que te antoja, ¿no? Entonces ese no es Dios. Entonces sí, Dios es un mentiroso. Porque está yendo en contra de su naturaleza. ¿Me explico? Otro, y que, wow, híjole, bueno, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿A cuánto nos encanta ese versículo? Pero si yo le pido nada más que me adelante una quincena, pues ni siquiera le estoy pidiendo un terrenito. Aquí es uno de los casos que les dije en la vaca morada. Salmos 2.8 dice esto: pídeme y te daré por herencia las naciones. Pero el versículo 8 dice eso, pero si leemos el 10, dice: actúen con sabiduría. Ok, entonces no necesito las naciones. Y el versículo 11 dice: sirvan al Señor, pero no estoy sirviendo, ni siquiera estoy sirviendo, porque me da pena, porque me da flojera, no quiero levantarme temprano. Y el 12, no les va a gustar, ¿se lo leo? Sométanse al Hijo de Dios. Y someterse al Hijo de Dios a veces no es pedir ni siquiera 10 pesos en la bolsa. Porque vas a decir: Dios, tu voluntad. Ejemplo claro, Jesucristo. Yo no quiero, Dios, que pase esto, por favor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Wow. ¿Verdad? Nos gusta leer el 8, pero los 10, 11 y 12, no, eso no. Contexto, momento en el que estaba pasando eso. ¿Y por qué Dios le dice al salmista: pídeme y te daré por herencia las naciones? ¿Y qué creen? Que él sí cumplió los siguientes y entonces recibió lo que tenía que recibir. Pero se nos olvida esa parte, los otros versículos. Entonces Dios no es que no sea mentiroso, Dios te está diciendo acá adelante. Ahorita que he estado leyendo el Antiguo Testamento, lo que son crónicas y reyes y todos esos que nos encantan y que repiten y dicen números y nombres y genealogía. Una de las cosas que te das cuenta es de que Dios siempre cumplió sus promesas. El problema es que nosotros, en este caso su pueblo, Israel, nunca cumplió su palabra. Te serviré y haré y nunca me apartaré de ti. Y a la primera, hago un Dios aquí. Adoro al Dios de no sé qué. Le hago una torre a tal Dios. No sé qué. El Salomón, pues, con todas sus viejas, pues agarró y dijo: pues le voy a adorar a no sé qué. El problema no era que tuviera mujeres, porque en ese tiempo era permitido. El problema es de que se olvidó de Dios. El hombre más sabio de toda la humanidad se olvidó de lo más importante. Y la única cosa por la que Dios seguía manteniendo su promesa es porque se la hizo a su papá, a David. Porque le prometí, y entonces sí, Dios no va a mentir. Yo te prometí esto, yo lo voy a cumplir. El problema es de que muchas veces el pueblo de Israel se olvidaba de esa parte. Y él le prometió una nación próspera, de aquí viene esto, unas naciones enormes. Y ahorita es un país pequeñito, ¿por qué? ¿Por qué creen? Por el pecado de esa misma gente. Porque se olvidó de su Dios. ¿Qué dicen estos versículos más adelante? Sométete a Dios y ellos no se quieren someter. Entonces,
no está validada esta promesa. ¿Quieres esto en tu vida? Cumple el... Ay, se cayó solita. ¿Quieres esta promesa en tu vida? Cumple el 10, el 11 y el 12. Y ya. Después de que cumplas esos, puedes pedir esto con todo esto. Y créanme, si ya cumplimos uno de los anteriores, ya no vamos a querer esto. Y aquí me quiero detener un poquito. ¿Y por qué pongo el foquito? Porque... ¿a qué voy con todo esto? Muchas veces la gente no cree en Dios o cree que Dios es un mentiroso porque nosotros lo hacemos ver así. Porque predicamos una cosa y hacemos otra. Porque declaramos una cosa y no pasa. ¿Por qué? Porque nosotros somos el problema. Se nos mandó a hacer luz en la oscuridad. ¿Y lo estamos siendo? Estamos siendo verdaderamente estamos siendo esa luz en la oscuridad. Por ahí decían que la gente que no conoce a Dios, la única Biblia que puede leer somos nosotros. ¿Y qué les estamos enseñando? Eso, que Dios es un mentiroso. Y sí he oído, cuando estuve investigando les digo esto, vi cosas absurdas totalmente, diciendo que Dios era un mentiroso por esto y por otro, y decía, ay, no más lee bien lo que estás diciendo, no más léelo, no tienes que investigarla y no nada más. Pero también me daba cuenta que muchas de esas mentiras nosotros las estábamos alimentando. ¿Por qué? Porque precisamente lo que leía la gente de nosotros estaba diciendo que Dios era un mentiroso. Decimos que confiamos en Dios y estamos quejándonos, nos estamos preocupando. Si confías en Dios, ¿por qué te quejas? Si confías en Dios, ¿por qué estás preocupado? Si tienes miedo, ¿por qué tienes miedo? ¿No se supone que tu Dios es grande, es poderoso? Dios es un mentiroso. ¿Por qué? Porque nosotros así lo estamos manifestando. Qué fuerte, ¿no? Se nos mandó a hacer eso y no lo estamos haciendo bien. Momento para reflexionar, ¿no lo creen? Y una de nuestras excusas es esta: la gente de a mi alrededor no cambia. Nos paramos ahí juzgando a la gente, diciendo, es que en esta gente y es que esa gente. ¿Sabes qué? Muchas veces no es que la gente no cambie, a lo mejor el que tienes que cambiar eres tú. Pastor nos decía hace rato que mucha gente no le gustaba porque no se hacían las cosas como quería. Hubiera sido muy diferente si ellos hubieran cambiado para que la congregación cambiara. ¿Quieres hacer un cambio? Empieza tú. Sí, suena frase de campaña política o lo que ustedes quieran, pero no lo es. La realidad. El cambio que necesitamos, la luz que necesitamos ser somos nosotros. La gente va a seguir haciendo lo que tenga que hacer. Y lo que realmente quieran van a ver esa luz en nosotros, que es la luz de Cristo. ¿Cómo? Viviendo como debemos. Quizás lo que debemos cambiar somos nosotros. Filipenses, y por eso les dije en la clase que les iba a spoilerear la clase. Filipenses 2, 14 al 15 dice lo siguiente: hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Y eso se lo dijo a las personas que le estaban apoyando económicamente. Un recordatorio también para nosotros. ¿Cuántas veces nos quejamos? Discutimos. Y nos choca que nos critiquen y que nos señalen, como dice la canción, nos señalen con el dedo. Susurren a nuestras espaldas. No te debe de importar un bledo. Debemos de vivir así, sin quejarnos y sin discutir. Después nos la ponen más alta: lleven una vida limpia e inocente como responde a los hijos de Dios. Yo les he dicho de muchas cosas que Dios me ha quitado. Y no me atreví a decirlo porque iba a decir, ay, me van a señalar y apuntar con el dedo, y ya me acordé de la parte de arriba. Dios me quitó de ver muchas cosas que según yo no me afectaban.
de programas que decían palabras antisonantes, abunda el doble sentido, cosas que según yo a mí no me afectan. Y ese era el problema, que no me afectaban. Y cuando leí esta parte de limpia e inocente, dije, inocente, inocente, inocente. Dije, chin. Un niño puede escuchar eso y no le va a afectar. ¿Por qué? Porque no conoce el doble sentido. Pero a mí no me afecta porque ya sé qué significa, según yo. Pero ya perdí toda esa inocencia. ¿Me explico? Y entonces yo me tuve que quitar eso. Después me quitó algo que me dolió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y todavía de repente, sinceramente, me cuesta trabajo. Y mi pretexto era de que yo soy músico. Y ya se imaginarán qué es. Dios me dijo, deja de escuchar música que no me glorifique a mí. Y dije, no, esto no es de Dios, Satanás, aléjate de mí. Y otra vez, deja de escuchar esa música. Y yo le rebatí a Dios y le dije, ¿por qué Dios si no me afecta? No te bendice, tampoco estoy buscando música que te haga un rollo, que te maldiga ni nada. Entonces, ¿por qué? Es música, el aprecio, yo soy músico, tengo que aprender y quiero darte lo mejor para ti, y de ahí aprendo y bla 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 bla. Dice, sí, pero ¿de qué te estás llenando? ¿Por qué no te llenas de mí? Y yo, pero es que la música cristiana es gacha, o sea, no es buena, no hay buena música cristiana, Dios, o sea. Y lo comparaba así por eso me puse, mira, la música esta de tal artista, mira la música cristiana, pues no se compara, Dios. ¿Quién hizo la música? Y yo dije, no, pues ya, valió. Ya llegamos a esos puntos, ya. ¿Quién puede darte la capacidad de tener eso acá? Yo. Yo hice la música. ¿Crees que no te puedo dar eso más? Ven conmigo. Y desde que empecé a dejar todo ese tipo de cosas y empecé a tratar, dije tratar, porque tampoco quiero decir, ya soy limpio e inocente, no. He empezado a ver la voz de Dios con una claridad que me asusta. De que me levante hoy a las 3 de la mañana para decirme, vas y predicas esto. Ya. O sea, Samson, ya. Pues dije, bueno, pues ya. ¿Me explico? Y la parte que sigue es la que más me impacta. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. En la clase les decía, obedeciendo la ley vamos a traer un cambio que no tienen ni idea. Simplemente la gente va a ver esto. O sea, wow, es injusto y lo está haciendo. ¿Por qué? Porque su Dios lo dice. A ver, explícame esto. Luz radiante. ¿Difícil? Ay, es un chorro, muy difícil. Le digo, a mí me critican más por obedecer la ley que por desobedecerla. Así como que, ¿por qué? Pues porque la ley dice esto. Y ayer me estaban diciendo que manejaba como abuelita. Pero cuando les dije, pues es que si vamos a la velocidad que dice el reglamento, vamos a llegar a tal hora, ¿no? Se quedan así como que, no me pueden rebatir eso. ¿Por qué? Porque la ley dice que en carretera debe de ir a una velocidad y en la ciudad debe de ir a otra. Se acabó. ¿Difícil? Sí, a mí me encanta meterle la pata, pero no lo hago. ¿Por qué? Pues porque la ley. Cuesta un chorro de trabajo. Les digo, me critican más por eso que por otras cosas. Pero bueno. Siguiente versículo, Colosenses 4 del 5 al 6. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad, que sus conversaciones sean cordiales y agradables. Híjole, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Creo que no tengo que explicar mucho aquí, ¿verdad? Que sus conversaciones sean cordiales. En pocas palabras, no se metan en broncas con los demás. No tratemos de convencer a nadie y no nada. Ayer escuchábamos, Noemí y yo, a un judío quejarse de por qué le tratamos de imponer le queremos imponer algo que no creen ellos. Y sí, ¿cómo le vamos a querer meter a alguien que estudia la ley desde pequeñito una creencia que ellos saben que así es? Es simple, no nos metamos en eso. Sin embargo, muchas veces queremos a fuerzas que crean y que escriban lo que nosotros queremos.
Pues aquí tienen la respuesta de eso. Y por si les quedaba duda de mi predicación y del nombre tan gacho de que las mentiras de Dios, aquí les va. Números 23:19. Dios no es hombre, por lo tanto, no miente. Dios no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. Lo que si te dijo Dios, Dios lo va a hacer. ¿Quién va a ser el único impedimento? ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? Vean la Biblia y nunca cambió en ningún momento. ¿Alguna vez prometió sin cumplir? En ningún momento. El problema eran esas promesas que después no veíamos las letras chiquitas. Y lo peor ni eran letras chiquitas, lo decía claramente Dios. Va a pasar esto, pero debes de hacer esto, esto y esto. Lo que les digo, queremos ir a agarrar el refri, agarrar el sándwich sin querer que parar y ir a prepararnos. Muchos tuvieron que hacer eso. A cualquier personaje bíblico siempre se les pidió algo más. Jesús lo tuvo que hacer. 30 años tuvo que estar con una familia, trabajando. Tener que estudiar la palabra que pues, obviamente se la sabía. Tener que mantener una familia porque era cabeza de. Cuidar de su mamá hasta cierta edad. Hasta entonces empezó su ministerio. Para 3 años de ministerio, imagínense. 30 años se tuvo que aventar ahí. Jesús. ¿Va a cumplir la promesa? Sí, pero hay que hacer nosotros también algo. Entonces, ¿Dios miente? No, para nada. Dios no miente, en ningún momento lo va a hacer. No hagamos mentiroso a Dios, por favor. No hagamos de un evangelio tan precioso, de una palabra tan grande, una mentira. ¿Están dispuestos a aceptar el reto? Mucho que hacer, ¿no? Mucho que vivir, mucho que aprender. Hay que obedecer, sobre todo.